Hola a todos, espero se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a la Emergencia Clínica. Mi nombre es Lizeth Partipilo, estudiante de Medicina en la Universidad del Zulia de Maracaibo, Venezuela, y creadora de la Emergencia Clínica. El día de hoy estaré hablando con ustedes un poco acerca de este tema tan complejo que suele ser abordado por el Servicio de Endocrinología y Ginecología y Obstetricia, como lo es el síndrome de ovarios poliquísticos, sus criterios diagnósticos y manejo clínico, para dar continuidad al contenido programático establecido en la segunda Semana Médica Internacional, no sin antes comenzar agradeciendo a los organizadores del evento, como siempre, por la invitación y por permitirme compartir el conocimiento con todos ustedes. Para comenzar, vamos a hacer un breve repaso de la anatomía del aparato reproductor femenino, el cual, como sabemos, se va a encontrar contenido dentro de la cavidad pélvica y ciertas estructuras del mismo se van a encontrar a nivel del periné. Ahora bien, en relación a los órganos que conforman el aparato reproductor femenino a nivel interno, nos vamos a encontrar la presencia de los ovarios en número de 2, uno a cada lado, como podemos ver en la imagen, y junto a ellos vamos a tener también la presencia de las trompas uterinas, también conocidas por su nombre epónimo como las trompas de falopio, que también se va a encontrar una a cada lado. Ahora bien, a nivel de la línea media vamos a tener la presencia del útero, de la vagina y del clítoris. Ahondando en lo que es la anatomía de los ovarios como tal, tenemos entonces que van a ser órganos considerados como glándulas anficrinas, es decir, van a tener una secreción exocrina y una secreción endocrina, que la literatura los define como una forma ovalada o también asemejante a una forma de almendra. Este va a tener unas dimensiones de 3 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Se van a encontrar irrigados por la arteria ovárica, que como bien sabemos es una rama anterior de la arteria aorta abdominal, y estos se van a encontrar suspendidos adyacentes a la pared lateral de la pelvis gracias a la presencia de un meso, como lo es el mesovario, que es una estructura adyacente al ligamento ancho del útero. En relación a su histología, podemos ver que los ovarios son glándulas anficrínicas citogenéticas, es decir, son glándulas que van a dar origen a nuevas células. Entonces, su secreción exocrina va a ser constituida por los ovocitos, generalmente el ovocito secundario, que como bien sabemos es el que es liberado en el proceso de la ovulación, y a nivel de su secreción endocrina vamos a tener la presencia de las hormonas femeninas, tales como el estrógeno y la progesterona. En relación a la constitución en sí de los ovarios, vamos a tener entonces que estos van a encontrarse recubiertos por la presencia del epitelio germinal, que no es más que tejido epitelial cúbico simple, pero a su vez vamos a tener como que dos regiones que podemos observar generalmente a nivel microscópico. Entonces vamos a tener la corteza ovárica, que va a estar conformada por el estroma, que a su vez va a estar conformado por la presencia de tejido conectivo laxo celular, va a contar con células fusiformes como los fibroblastos, y también va a tener una escasa presencia del líquido intercelular. Adyacente al mismo, más a nivel interno, vamos a tener la presencia de la túnica albugínea, que va a estar constituido por tejido conectivo denso, colágeno irregular. Y por último, en el parénquima es donde vamos a encontrar todos los folículos ováricos en sus diferentes etapas del desarrollo. A nivel más interno nos vamos a encontrar con la médula, que como bien sabemos está constituida por tejido conectivo laxocelular, también va a contar con las presencias de unas células fusiformes similares a los fibroblastos, y va a contar con la presencia de células intersticiales, que podemos ver que son unas células, bueno, no se puede apreciar en la imagen, pero a nivel histológico podemos ver que son unas células grandes, ricas en lípidos, y se va a encargar de la secreción de los estrógenos. Y también en la médula ovárica, autores describen las presencias de células iliares, que se estima que cumplen una función similar a las células de Leydig, y se les asocia a la secreción de los andrógenos, que como bien sabemos son las hormonas sexuales masculinas. Ahora bien, en relación a las etapas del desarrollo folicular, reconocemos cuatro, como podemos ver en la imagen. Primeramente tenemos el folículo primordial, luego el folículo primario, el folículo secundario, y luego vamos a tener el folículo maduro de Graf, también conocido con sus figuras antrales, donde, bueno, él va a contar con la presencia de sus estructuras propias foliculares, como lo es la teca externa, la teca interna. Vamos a tener todo el líquido antral, va a tener la presencia de su corteza, su capa granulosa, la zona pelúcida, y por último va a tener la presencia
presencia del ovocito secundario, que como bien sabemos es la célula que se libera dentro del proceso de la ovulación. Una vez que el folículo haya sido roto, este se colapsa, se describe de que este se llena de sangre y va a producir una estructura endocrina transitoria que, como bien conocemos, es el cuerpo lúteo, que vamos a tener dos cuerpos lúteos, uno propio de la menstruación y en caso tal de que la paciente quede en estado o el ovocito secundario haya sido fecundado por un espermatozoide, vamos a tener el cuerpo lúteo del embarazo, pero eso no lo vamos a ahondar el tema de hoy. Como bien sabemos, esto es una estructura que es transitoria dentro de todo el ciclo ovárico. Ella involuciona y para convertirse en el cuerpo albicans, que no es más que un conjunto de tejido conectivo y cicatricial, el cual posteriormente sufre de autólisis y también se describe que es fagocitado por los macrófagos. Ahondando un poquito en la fisiología de la ovulación, tenemos entonces que es ese proceso en el cual el ovocito secundario es liberado posterior a la ruptura en sí del folículo maduro o el folículo de Graf. Tenemos entonces que el ciclo menstrual o el ciclo ovárico en una mujer normal, tiende a durar 28 más o menos 7 días, es decir, bien puede durar 21 días o 35 días y esto aún se sigue considerando fisiológico. Sin embargo, lo común conocido en la literatura es que tenga una duración de 28 días y la ovulación generalmente tiende a ocurrir en el día 14. Vamos a tener entonces que podemos dividir este ciclo menstrual en dos fases, donde vamos a tener una fase folicular y vamos a tener posteriormente una fase lútea. Y a nivel hormonal, podemos ver de que en la siguiente imagen van a haber picos de la secreción de todas esas hormonas que influyen en sí en el proceso de la ovulación y todo el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, esto es súper importante tener en cuenta los niveles hormonales basales en cada fase del ciclo ovárico, ya que esto va a incidir de manera muy importante, como veremos posteriormente, en toda la fisiopatología en sí del síndrome de ovarios poliquísticos como tal. Ya entrando en tema, el síndrome de ovarios poliquísticos, también conocido como el síndrome de Stein-Leventhal, fue descrito por primera vez por estos señores en el año 1935, cuando estudiaron un grupo de 7 mujeres que tenían amenorrea, oligoanovulación y también tenían unos ovarios agrandados de tamaño con presencia de quistes dentro de los mismos, que son prácticamente la clínica característica de este síndrome. Pero, como su nombre lo indica, es un conjunto complejo tanto de signos como síntomas, que se encuentran que son secundarios a un trastorno asociado a una disfunción endocrino-metabólica y una alteración en el ciclo menstrual de la mujer que lo presenta. Su etiología en sí es desconocida, sin embargo, se caracteriza porque es un síndrome multifactorial al cual se le asocian factores genéticos, ya que se dice que es una entidad poligenética y altamente hereditaria, pero también vamos a tener en cuenta que la resistencia a la insulina y la obesidad son factores que influyen directamente tanto en la causa como en el efecto secundario a este síndrome. Y también una característica muy importante es la presencia y el desarrollo del hiperandrogenismo en sí, que me va a dar como que todas esas características a nivel físico que yo voy a poder evidenciar al estudiar una paciente afecta de este síndrome. En relación a su epidemiología, podemos ver que el síndrome de ovarios poliquísticos es considerado como la endocrinopatía más común presentada en mujeres en edad reproductiva. Si bien hay autores que refieren que su origen se puede estudiar en edades tempranas y en la adolescencia, generalmente la clínica se va a encontrar más acentuada a nivel de la edad reproductiva de la mujer y posteriormente a la menopausia se va a poder encontrar como que un balance hormonal y también un leve mejoramiento de la clínica de este síndrome. También podemos ver que aproximadamente afecta entre un 5 a un 15% de la población femenina, esto es decir, afecta a una de cada 5 mujeres. Sin embargo, hay otros autores y otras investigaciones que refieren que afecta entre un 7 y un 20% de la población. Es considerado una causa frecuente de subfertilidad femenina y en caso tal de que la mujer logre quedar en estado, esta va a presentar una incidencia superior a presentar abortos espontáneos.
En relación a su fisiopatología, es bastante compleja. Traté de hacer un mapa que veremos posteriormente para resumir como que los aspectos claves, pero podemos ver, a pesar de que su etiología sea desconocida, vemos como factores genéticos, factores ambientales, principalmente la obesidad y la condición de hiperandrogenismo van a influir directamente en el desarrollo de este síndrome. Tenemos entonces que la obesidad es el factor ambiental que incide directamente en el origen del síndrome de ovarios poliquísticos y, como bien sabemos, nos da una predisposición a una acumulación de tejido graso, lo cual también me va a predisponer a una mayor concentración de andrógenos presentes en la circulación, lo cual me va a conllevar a una alteración del eje hipotálamo-hipófisis-ovario, y esto se va a traducir en consecuencias como la alteración en la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas, va a haber una mayor producción de la hormona luteinizante y también va a haber una menor producción de la hormona folículo estimulante. Ahora bien, en relación al aumento de la secreción de andrógenos, esto se va a encontrar directamente relacionado al padecimiento de la resistencia a la insulina, que, como bien sabemos, es definida como un estado en el cual la célula no responde a la señalización de la insulina en sí. Entonces eso se va a traducir en un estado hiperglucémico, ya que la absorción de la glucosa por parte de todas las células, específicamente el tejido muscular estriado, se va a ver disminuida, pero también va a aumentar a su vez la producción o la secreción endógena a nivel hepático de glucosa. Esto, como bien dije, es como una retroalimentación que va a haber entre todos estos factores, ya que también la resistencia a la insulina me va a predisponer a un aumento de la secreción de los andrógenos, no solamente a nivel de su síntesis ovárica, sino también a nivel de la síntesis por medio de las glándulas suprarrenales. Y todo esto, es decir, los niveles elevados de andrógenos en circulación, me va a conllevar a una disminución de la síntesis hepática de la globulina fijadora de hormonas sexuales, que, como bien sabemos, es el componente como que encargado de transportar todas estas hormonas dentro de la circulación. Entonces, si nos vamos al inicio en sí, vamos a ver de que todos estos factores van a influir en el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, ¿ok? Que varios autores refieren que se encuentra y se muestra resistente a los efectos supresores de la progesterona liberada durante el ciclo menstrual o el ciclo ovárico fisiológico de la mujer. Entonces, esta alteración me va a conllevar a su vez a una alteración en la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas a nivel de su liberación pulsátil, y esto me va a conllevar un estado donde va a haber un aumento de la producción y síntesis de la hormona luteinizante, como podemos ver acá. A su vez, este es un paso fundamental, es muy importante. Me gustaría que muchos de ustedes se lleven, o bueno, que lo que se lleven de hoy es que varias de las consecuencias dentro de la fisiopatología de este síndrome se deben debido al aumento de la producción de la hormona luteinizante. Entonces podemos ver que esto me va a conllevar a una producción alterada de la hormona folículo estimulante, que se puede presentar limitada, es decir, va a haber una secreción limitada o disminuida de esta hormona, o se puede encontrar en un nivel normal en ciertas pacientes. Esto me va a conllevar a consecuencias que veremos a continuación. Entonces, el aumento de la producción de la hormona luteinizante me va a conllevar a una disfunción ovárica que me va a constituir dos cuadros muy importantes. El primero, vamos a tener una detención del desarrollo folicular, y esto me va a llevar a algo característico y propio de este síndrome, como lo es la morfología ovárica poliquística. Es decir, se va a poder encontrar y evidenciar en el ovario varios folículos en diferentes etapas de desarrollo, pero su desarrollo se encuentra detenido. Entonces es por ello que la paciente va a presentar oligoanovulación, es decir, bien puede tener unos procesos ovulatorios disminuidos, o puede tener la ausencia de los mismos. A su vez, la detención del desarrollo folicular puede ser secundario a que ciertos folículos se van a mostrar resistentes a la producción a la producción y los efectos de la hormona folículo estimulante, ya que va a haber un aumento de la síntesis y la producción de la hormona antimuleriana, generalmente por los folículos preantrales. Entonces, esto es bastante importante tenerlo en consideración, porque si bien yo puedo tener una paciente con unos niveles normales de hormona folículo estimulantes, estos no van a cumplir como que sus efectos dentro del desarrollo de los folículos, ya que si bien
tenemos un cuadro característico de disfunción ovárica, también vamos a tener niveles aumentados de hormona antimuleriana, los cuales se van o va a influir directamente a los efectos que produce la hormona folículo estimulante en relación a los folículos en sí presentes en el ovario. Yo sé que es un poquito complejo, es un poquito difícil de entender de buenas a primeras, pero traté como que de graficarlo y de sintetizarlo de la mejor manera posible para que pueda ser comprendido por todos. Ahora bien, la disfunción ovárica también me va a conllevar a un estado de hiperandrogenismo, lo cual se va a caracterizar por el aumento de la síntesis y la secreción de los andrógenos, como bien dije anteriormente, tanto por los ovarios como por las glándulas suprarrenales, y me va a conllevar a una disminución de la globulina figadora de hormonas sexuales a nivel hepático. Ahora bien, vamos a retomar nuevamente lo que mencionamos anteriormente a nivel de la resistencia de la insulina, que como bien sabemos suele ser una consecuencia del hiperandrogenismo, ya que es una condición como que secundaria, pero también el estado de hiperinsulinemia, que como bien sabemos vamos a tener concentraciones de insulinas elevadas en sangre, también va a incidir por diferentes mecanismos metabólicos a un estado de hiperandrogenismo. Entonces prácticamente como el autor del artículo por el cual saqué la mayor información para impartirles en esta ponencia, refiere de que es un círculo vicioso de retroalimentación, es decir, tanto la obesidad como la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina juega un papel de causa y efecto en relación al desarrollo de la fisiopatología de este síndrome. Ahora bien, regresándonos a este punto de la producción aumentada de la hormona luteinizante, tenemos entonces, disculpen, que me va a conllevar a una predisposición al acúmulo de tejido graso a nivel central, es decir, es por eso que la paciente va a tener como que mayor concentración de tejido graso a nivel central en la zona abdominal, pero también a nivel de las caderas, que como bien sabemos es donde se tiende a acumular el tejido graso en nosotras las mujeres, pero también se va a encontrar a nivel visceral. Y este tejido graso, estos adipocitos, van a tener ciertos trastornos o van a tener una función alterada, lo cual me va a predisponer al padecimiento de la obesidad. Y va a tener ciertas características en la cual vamos a tener una alteración en la producción y una función anormal de las adipocitocinas. También va a haber una disregulación en relación al metabolismo de los ácidos grasos libres y como bien es definida, dentro de los factores genéticos se han realizado estudios dentro de los cuales se evidencian que van a haber defectos epigenéticos y genéticos a nivel del transportador de glucosa que mayormente conocemos o que es el que se encuentra en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, como es el GLUT4. Entonces, todo esto a su vez me va a conllevar a un estado de resistencia a la insulina, a un nivel de hiperinsulinemia, lo cual nos va a conllevar, como dije anteriormente, a un estado de hiperglucemia que me va a conllevar a alteraciones metabólicas y me va a aumentar la predisposición de que esta paciente afecta de síndrome de ovarios poliquísticos tenga una mayor predisposición para presentar el síndrome metabólico y afecciones cardiovasculares. Entonces, ahí es donde radica como que toda la importancia de conocer bien la fisiopatología de este síndrome, ya que dentro de sus efectos secundarios o los factores de riesgo asociados son bastante complicados, ya que comprometen en sí la integridad tanto física como mental y emocional de la paciente. Haciendo un breve resumen de la fisiopatología, tenemos entonces de que este va a ser originado por una alteración en el eje hipotálamo hipófisis ovario, donde una alteración en la producción de la hormona liberadora de gonadotropinas me va a conllevar a una mayor producción de la hormona luteinizante, que me va a conllevar a una disfunción ovárica secundaria a una mayor producción y síntesis de los andrógenos, que a su vez va a influir directamente tanto en la detención del desarrollo folicular, conllevándome así a la presentación clínica característica de los ovarios poliquísticos y a la anovulación u oligoanovulación. Entonces, esto es bastante importante, ya que si bien una paciente bien puede presentar una morfología de ovarios poliquísticos debido a esta alteración, es decir, su desarrollo folicular se vio detenido,
por cualquier razón, bien sea que sea afecta del síndrome de ovarios poliquísticos o cualquier otra causa que me pueda conllevar a lo mismo, como veremos posteriormente, sin necesidad de presentar el síndrome en sí. Es decir, va a presentar quistes en los ovarios, pero no va a presentar como que el otro conjunto de signos y síntomas característicos propios de este síndrome, ya que no me conlleva a una producción mayor de andrógenos y por ende, no va a tener como que esa clínica característica generalmente constituida por la presencia del hirsutismo. Es una pregunta bastante frecuente. Dentro de la fisiopatología tenemos entonces que, como bien dije anteriormente, esta paciente va a tener una mayor predisposición a presentar el síndrome metabólico debido a todas las alteraciones metabólicas que su organismo puede presentar a raíz del padecimiento del síndrome de ovarios poliquísticos y dislipidemias. Estudios científicos demuestran que aproximadamente el 70% de las mujeres afectadas de síndrome de ovarios poliquísticos presentan dislipidemias, presentan niveles elevados de VLDL y concentraciones disminuidas de HDL. A su vez van a tener una mayor intolerancia a la glucosa que me puede conllevar a padecer diabetes mellitus de tipo 2. Una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos tiene de 5 a 7 veces mayores probabilidades de presentar diabetes mellitus de tipo 2 a comparación de una mujer normal en control. A su vez, toda esta clínica me puede conllevar al padecimiento de esteatosis hepática no alcohólica, también conocida como hígado graso no alcohólico, debido a todas las alteraciones pues, que se encuentran en los procesos bioquímicos y metabólicos del cuerpo de la paciente. También me va a conllevar a el posible padecimiento de hipertensión arterial y afecciones cardiovasculares, tales como accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas profundas, y esto se debe ya que todas estas alteraciones metabólicas me van a conllevar a una disfunción vascular caracterizada generalmente por ese estado inflamatorio crónico y desregulación a nivel también del endotelio en sí de los vasos sanguíneos. Entonces es algo sumamente importante que tener en cuenta. A su vez, todo este estado me va a predisponer a una mayor afección y presentación tanto de cáncer de ovario como de hiperplasia y carcinoma endometrial. Entonces es algo que hay que tener en cuenta y por eso es que su correcto diagnóstico y tratamiento a tiempo me puede evitar todas estas consecuencias que vemos aquí. Recordemos que el ser humano es considerado un ser biopsicosocial, entonces también tenemos que este síndrome va a tener repercusiones a nivel mental de la paciente y me puede conllevar a trastornos psicosexuales que veremos posteriormente. Dentro de los criterios diagnósticos en la práctica clínica, los mayormente utilizados son los criterios de Rotterdam, el cual describe que se puede establecer el diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos en una paciente que presente hiperandrogenismo, morfología ovárica poliquística y oligoanovulación. Sin embargo, también están los criterios del consenso de los institutos nacionales de salud, los cuales refieren que para establecer el criterio de síndrome de ovarios poliquísticos, la paciente debe presentar hiperandrogenismo, disregulaciones a nivel de su ciclo menstrual, alteraciones, bien puede ser dismenorrea o amenorrea. Generalmente en estas pacientes se describe que sus ciclos menstruales son muy irregulares, generalmente mayores a 35 días, se describen ciclos menstruales de 45, 50 días, o un criterio que también, o una referencia, mejor dicho, que también podemos tomar en cuenta es que la paciente presente 8 o 6 ciclos menstruales o sangrados en sí al año. Y dentro de los criterios del Instituto Nacional de Salud también hacen referencia a descartar cualquier otra patología, cualquier otra afección que me pueda dar esta clínica similar a la del síndrome, donde principalmente figura una disfunción tiroidea y niveles elevados de prolactina en sangre. Y por último, tenemos los criterios de la Sociedad de un exceso de andrógenos, ¿ok? Donde ellos describen, perdón, son 4, que una paciente que presente hiperandrogenismo, presente oligoanovulación,
la morfología ovárica poliquística, pero también se hayan descartado los otros padecimientos, como les dije, tanto disfunción tiroidea como niveles elevados de prolactina en sangre, se puede establecer el diagnóstico en sí de síndrome de ovario poliquístico. Pero, como les mencioné al principio, generalmente los utilizados dentro de la práctica clínica son los criterios de Rotterdam. En relación a su clasificación, podemos ver que vamos a tener la presentación de 4 fenotipos. Primeramente, tenemos la clase A, que se va a caracterizar por hiperandrogenismo, oligoanovulación y morfología ovárica poliquística. La clase B, que se va a presentar única y exclusivamente con hiperandrogenismo y oligoanovulación. La clase C, que también conocida como el síndrome de ovarios poliquísticos ovulatorios, ya que la paciente presenta hiperandrogenismo y morfología ovárica poliquística, pero su periodo de ovulación tiende a ser regular. Y la clase D, que también es conocida como el síndrome de ovarios poliquísticos sin androgenismo, en el cual la paciente va a presentar oligoanovulación y morfología ovárica poliquística. Estas dos últimas clases fueron descritas recientemente en el año 2007, si mal no recuerdo. Ahora bien, dentro de sus manifestaciones clínicas, nos vamos a encontrar principalmente con el hiperandrogenismo, que, como bien sabemos, el signo clásico o el más común va a ser manifestado por la presencia de hirsutismo, el cual puede ser evidenciado a nivel clínico o también puede ser evidenciado a nivel bioquímico. La paciente también puede presentar acné y alopecia asociada. Dentro de la oligoanovulación, tenemos entonces que la paciente va a presentar ciclos menstruales irregulares y también va a presentar, como bien dije, dentro de su ciclo menstrual, bien puede presentar oligomenorrea, es decir, que presente una disminución de la presentación de su ciclo menstrual, dismenorrea, que como bien sabemos prácticamente vendría siendo un ciclo menstrual totalmente disminuido y alterado, o amenorrea, que es decir, que no va a presentar en sí el ciclo menstrual. Va a haber una ausencia de sangrado. Y por último, tenemos entonces la morfología ovárica poliquística, la cual generalmente su diagnóstico tiende a ser realizado por medio de estudios de imágenes, siendo el gold estándar la realización de un ecograma o un ultrasonido a nivel transvaginal. En relación al hirsutismo clínico, tenemos que es definido como el signo clínico más frecuente presentado en este síndrome y se caracteriza por la presencia de vello terminal de carácter medulado mayor a 5 centímetros si no se corta, con un patrón masculino. Es decir, el folículo piloso va a tener su centro constituido por varios melanocitos, va a ser un vello bastante pigmentado y va a ser medulado, que como bien sabemos, el vello terminal a nivel corporal, por lo menos en las mujeres, no tiende a ser medulado. Este generalmente se tiende a evaluar por medio de la escala visual modificada de Ferryman-Galway, la cual va a valorar y va a dar un puntaje del 1 al 4 a diferentes regiones del cuerpo humano, teniendo entonces que 1, la puntuación de un punto va a ser considerada sin vello, y dentro del número 4 vamos a tener que ya es un vello consistente con todas las características que les mencioné anteriormente. Ahora bien, ¿qué regiones del cuerpo vamos a evaluar en la paciente? Generalmente se describe que dentro de esta escala tenemos que visualizar el labio superior, también conocido como el bozo, el mentón, el cuello, la parte superior del tórax, la parte superior del abdomen, la parte superior de la espalda, y generalmente se describe la parte superior tanto de los brazos y de las piernas, es decir, del miembro superior y del miembro inferior, pero también se puede considerar todos los miembros dentro de su totalidad. Dentro de las consideraciones al valorar el hirsutismo, como podemos observar, se debe de evaluar todo el cuerpo, muy importante, y evaluar a la paciente antes de la remoción del vello. ¿Por qué? Una de las alternativas del tratamiento del hirsutismo tiende a ser tratamientos estéticos, generalmente bien sea con afeitado, rasurado, depilación con cera, depilación láser. Entonces, cuando la paciente va a nuestra consulta, lo ideal es que nosotros podamos evaluarla por medio de esta escala sin que se haya removido el vello, para poder observar tanto la presencia del vello en sí como las características del mismo. Ahora bien, a nivel del hirsutismo bioquímico, generalmente se estudia por medio de la concentración elevada de los andrógenos en sangre. Sin embargo, su realización no es tan sencilla como se cree. Generalmente debe ser estudiado por medio de espectrometría de masa, y también se puede hacer un inmunoanálisis tras la extracción y la cromatografía de la muestra en sí.
También vamos a tener ciertas consideraciones al valorar el hiperandrogenismo bioquímico, que por lo menos tenemos que tener un valor anormal de los andrógenos presentes en sangre para poder diagnosticar hiperandrogenemia, donde siempre vamos a valorar los niveles de testosterona total y libres. Entonces es bastante importante tener en cuenta estos criterios y estas consideraciones para establecer en sí el diagnóstico de un hiperandrogenismo a nivel bioquímico. En relación al examen físico y la historia clínica de la paciente, dentro de la historia vamos a estudiar el inicio, así como el avance de las manifestaciones clínicas de la misma, sus antecedentes familiares, antecedentes ginecológicos. Tenemos que también tener en cuenta si actualmente la paciente se encuentra en un tratamiento por algún padecimiento concomitante y también cuáles son las molestias o cuál es el motivo de consulta en sí, si tiene algún agregado que la haya sido motivo para que ella vaya a nuestra consulta, valga la redundancia. Es decir, tenemos que hacer una historia clínica bastante detallada y no solamente a nivel de la primera consulta en sí, sino también hacer un seguimiento, ¿ok? Y a nivel del examen físico, como bien sabemos, la inspección va a ser fundamental. Vamos a tener que buscar signos sugestivos de virilización, en donde podemos observar, además del hirsutismo, la presencia de vello corporal con características masculinas. También podemos ver si evidenciamos dependiendo algún engrosamiento de la voz de la paciente. También puede presentar clitorimegalia, es decir, que el clítoris se encuentra aumentado de tamaño, y todos esos signos sugestivos de virilización. Eh, También tenemos que fijarnos en el índice de masa corporal de la paciente, si presenta obesidad o no. Generalmente se estima de que un 30, un 60% de las pacientes afectadas de síndrome de ovarios poliquísticos presentan obesidad. Entonces, tenemos que ahondar dentro de las características de la obesidad y fijarnos en la distribución en sí del tejido graso corporal que presente la paciente. Y algo muy importante también que no debemos dejar en alto es la exploración de la glándula tiroides, tanto su función como su función, no, disculpen, tanto su apariencia a nivel de la palpación y su tamaño. Es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar el examen físico de la paciente. A nivel del estudio de imágenes, como bien dije, la morfología ovárica poliquística tenemos entonces que va a ser determinada por un ecograma o un ultrasonido transvaginal. Es como que el estudio gold standard, el cual me va a permitir diagnosticar la morfología ovárica poliquística si se evidencia al menos un ovario con un volumen mayor a 13 cc o 13 mililitros, o un número mayor de 12 folículos antrales que tengan un diámetro entre 2 a 9 milímetros, ¿ok? Sin embargo, hay autores que refieren que el número debe ser mayor a 16 o inclusive mayor a 25. Depende de la literatura en la cual consulten. Como podemos ver aquí en la imagen, es característica. Aquí podemos ver 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Es decir, la paciente presenta 16 folículos antrales dentro de su ovario. Efectivamente se encuentra en criterios para diagnosticar la morfología ovárica poliquística. Ahora, si a la paciente, por X, Y o Z razón, no se le puede realizar un ecograma transvaginal, se puede realizar un ecograma pélvico. Sin embargo, más que el conteo de los folículos presentes en el ovario, va como que a liderar el hecho del volumen ovárico. Es decir, a nivel de ultrasonido transvaginal, nos vamos a fijar tanto en la concentración volumétrica del ovario y la presencia de los folículos, pero si le realizamos a esta paciente un ultrasonido pélvico, más allá del conteo de los folículos presentes en el ovario, nos vamos a fijar en la concentración volumétrica dentro del mismo. Es algo que hay que tener muy en cuenta. Dentro de las consideraciones para valorar la morfología ovárica poliquística, como bien les mencioné, la mayoría de las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos van a presentar una morfología de ovarios poliquísticos si se les valora cuidadosamente. Como bien les dije, si la ultrasonografía se debe llevar a cabo transabdominalmente, el volumen ovárico puede ser un mejor predictor para el diagnóstico más allá del conteo de los folículos antrales. Eso es algo que deben tener bastante en cuenta, y bueno, las demás consideraciones que ya han sido mencionadas anteriormente. En relación a las pruebas
hormonales para el diagnóstico y la evaluación del síndrome ovario poliquístico, tenemos entonces que bien podemos hacer o requerir, solicitarle a la paciente para detectar y confirmar el hiperandrogenismo, como bien les mencioné anteriormente, la testosterona total y libre, principalmente en aquellas pacientes con evidencia no clara o hiperandrogenismo clínico. Es decir, si queremos confirmar que la paciente en realidad está presentando unas concentraciones elevadas de andrógenos en sangre. Pruebas hormonales para detectar o confirmar la disfunción ovulatoria, podemos realizar la prueba y los análisis de progesterona en el día 22 al día 24 del ciclo para detectar ovulación en pacientes hirsutas eumenorreicas, es decir, son pacientes que presentan ciclos menstruales normales, pero presentan hirsutismo, tanto en este caso sería más físico, más clínico que bioquímico, y las pruebas hormonales para excluir trastornos similares que lo emulen. Entonces tenemos entonces, valga la redundancia, que vamos a pedir todo ese parámetro hormonal que me vaya a conllevar a descartar tanto la disfunción tiroidea como niveles elevados de prolactina en sangre. Es bastante importante, como mencionan aquí dentro de las consideraciones. Dentro de la anatomía patológica, es un punto que les quise traer, esto es como algo más adicional. A nivel macroscópico tenemos entonces que vamos a evidenciar ovarios aumentados de tamaño y van a presentar una superficie lisa con una corteza blanca, engrosada y dura, como podemos observar en la imagen, y también al realizar cortes de los mismos, bien sean coronales, sagitales o transversales, podemos ver la presencia de múltiples folículos que generalmente van a tener un diámetro mayor de 1 centímetro. A nivel de los hallazgos microscópicos, y que son un poquito más específicos, podemos ver una corteza superficial fibrosa, vamos a tener los vasos sanguíneos prominentes a nivel del ovario en sí, la túnica albuginea la vamos a ver engrosada, que como bien dijimos anteriormente, se encuentra por debajo de la corteza ovárica, vamos a tener hiperplasia de las células tecales y estromales, ya que generalmente la secreción de los andrógenos se le asocia a las células de la teca ovárica, y también vamos a poder evidenciar folículos quísticos en diferentes etapas del desarrollo, como podemos observar en esta lámina histológica. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta que los conocimientos que nos puede brindar la anatomía patológica a nivel de este síndrome van a ser congruentes con todos los hallazgos clínicos y fisiopatológicos en sí del mismo. Ya para finalizar, tenemos entonces los aspectos psicológicos que son bastante importantes a nivel de este síndrome. Las pacientes presentan una mayor predisposición a presentar ansiedad, estrés y depresión, lo cual se ha evidenciado que se muestra fuertemente relacionado al padecimiento tanto de la obesidad, pero también al estado de hiperinsulinemia. ¿Ok? Todo esto me va a conllevar a que la paciente presente una insatisfacción personal con su imagen corporal, lo cual me va a influir directamente en el autoestima de la paciente. Me puede conllevar también a trastornos psicosexuales. Bien sabemos que si una persona no se siente cómoda, no se siente a gusto con su cuerpo, uno puede pensar de repente, si no le gusta a sí mismo, cómo le va a gustar a otra persona. También puede influir mucho el miedo al que dirán, que va a pensar la sociedad de que, bueno, una mujer tenga ciertas características de hombre, bien sea tanto como la presencia del hirsutismo, o dentro de cualquier otra manifestación clínica, como hemos estudiado previamente. También son pacientes que pueden presentar trastornos de la alimentación, pueden presentar alteraciones dentro de las funciones cognitivas en sí de nosotros los seres humanos, y algo muy importante es el temor de afecciones y complicaciones asociadas. Como bien vimos anteriormente, todos los factores que pueden incidir directamente y la paciente puede presentar secundarios al padecimiento de este síndrome, es bastante importante tenerlos en cuenta, y por eso al principio les comenté que el abordaje a este síndrome, más allá de ser netamente clínico, también debe ser multidisciplinario, porque si bien podemos instaurar un tratamiento y un seguimiento clínico, es súper importante también darle un seguimiento psicológico a la paciente para que ésta pueda encontrarse en un estado completo de salud. A nivel del tratamiento,
sus objetivos en sí van a ser mejorar la calidad de vida de la paciente y realizar el correcto manejo de las complicaciones asociadas que podrían presentarse secundarios al padecimiento de este síndrome. Vamos a tener como que cuatro focos o cuatro principios que se deben cumplir con el tratamiento. Primeramente, el control de la síntesis de andrógenos, el cual debe de disminuir. Tenemos que realizar también una protección del endometrio y regulación del ciclo menstrual. Vamos a mejorar y controlar ese estado metabólico disfuncional que la paciente tiene. Y por último, para aquellas pacientes pues, que quieran ser mamá, quieran quedar en estado, vamos a tener que tomar medidas para mejorar la fertilidad ovulatoria. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Dentro del tratamiento de primera línea, tenemos entonces que la paciente debe ser sometida a cambios en su estilo de vida, debe realizar actividad física y una dieta nutricional balanceada. Entonces, ya tenemos como que el abordaje clínico, el abordaje psicológico y aquí vendría el abordaje a nivel nutricional. Por eso, una vez más, les comento que así como cualquier otra enfermedad, debe ser abordada por un equipo multidisciplinario donde, bueno, el nutricionista o el nutriólogo, como le dicen en algunos otros países, pueda establecer una dieta nutricional que vaya realizando un seguimiento dentro de todos los cambios que se van a lograr con el tratamiento para este síndrome de la paciente que lo presente. El tratamiento farmacológico en sí, tanto del hirsutismo como de la disfunción ovárica, de primera línea va a ser realizado con tratamiento anticonceptivo, el cual, más allá de su efecto anticonceptivo en sí, me va a ayudar a regular nuestro ciclo menstrual, pero también va a actuar como un agente protector del endometrio. Tenemos que tener en cuenta todos los criterios en sí para establecer un tratamiento anticonceptivo con el que sea de elección para el médico tratante. Es muy importante también tener en cuenta las complicaciones del mismo. Generalmente tiende a ser instaurado por vía oral, pero también puede ser por vía transdérmica, por medio de las inyecciones regulares o cualquier otra vía de administración que tanto el médico tratante como la paciente prefieran. A nivel de el tratamiento antiandrogénico en sí, de primera línea vamos a tener la espironolactona, que generalmente tiende a ser indicado de 100 a 200 miligramos al día. Sin embargo, si esto no responde bien, este tratamiento suele ser instaurado los primeros 6 meses, ¿ok? Los cambios son lentos y son progresivos, es algo importante que hay que decirle a la paciente, pero si la paciente no responde a este tratamiento, también se puede considerar la administración de flutamida de 125 a 500 miligramos al día, dependiendo del criterio médico. Sin embargo, se ha asociado disfunción hepática mediante la administración de flutamida, entonces por eso es bastante importante como que hacerle también un seguimiento a la función hepática de la paciente. Y como les mencioné anteriormente, también se puede considerar el tratamiento estético, donde, bueno, la paciente bien sea sometida a cualquier procedimiento estético en el cual ella se sienta a gusto para realizar la remoción del vello corporal excesivo en sí. Y por último, pero no menos importante, para aquellas pacientes que quieran quedar en estado, se va a realizar un tratamiento para la inducción de la ovulación y el control de la fertilidad, generalmente con letrozol, y anteriormente se describía con citrato de clomifeno. Son dos fármacos que, bueno, sus interacciones farmacológicas en sí van a depender como que del fin que se quiera instaurar y de las necesidades, así como del estado propio presentado por la paciente. Como bien dije, este tratamiento bien tiene que ser indicado por el médico tratante, quien conozca toda la clínica y toda la evolución de la paciente y pueda ser instaurado de la mejor manera en base a la necesidad de cada paciente, porque como bien sabemos, si bien podemos catalogar un cuadro clínico, una presentación clínica general, cada paciente va a tener su presentación y sus regularidades, entonces es bastante importante tener en cuenta eso. Como bien sabemos, no todos los pacientes son iguales. Sin más que agregar, muchísimas gracias por su atención. No sin antes recordar que el buen médico trata la enfermedad, sin embargo, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Muchísimas gracias por su atención, por su participación y bueno, cualquier duda, observación o comentario pueden realizarlo a través de las redes sociales Emergencia Clínica, tanto en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. De verdad que muchísimas gracias y bueno, que tengan una feliz noche.